señal informativa. Me da mucho gusto saludar por la vía del streaming a Rodrigo, me dijo, ¿verdad? Rodrigo González. Roberto González, sí, Roberto, aquí. una disculpa, discúlpeme por favor, es que tuvimos aquí mal su nombre, pero bueno, ya afortunadamente lo corregimos. Periodista de Ciencia y Medio Ambiente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar acá. En esta ocasión para hablar de un tema en el que pocas veces reflexionamos, pero que afortunadamente a través de las investigaciones de periodistas como tú, de publicaciones también como las que hemos tenido oportunidad de ver, pues nos enteramos de esto que es la contaminación del aire en zonas mineras. Se ha hablado mucho de lo que representan las mineras para el medio ambiente, pero quizá no habíamos como concretizado o aterrizado en lo que ocurre con el aire en torno a estas mineras. Sí, así es. Creo que también cabe aclarar que algo que no se presta mucha atención comúnmente es el papel que juegan los residuos mineros en toda esta situación. En la investigación que realicé para la revista Science, tuve la oportunidad de hablar con varios científicos y científicas en Chile, Brasil y aquí en México también, donde lo que me contaron fue básicamente que algo que ocurre con los residuos mineros comúnmente es que al dejarse expuestos a la intemperie, muchas veces estos empiezan a secarse, lo cual provoca que muchos de los componentes que son potencialmente tóxicos empiecen a llegar hasta la superficie de estos residuos mineros, forman como una especie de costra, que después es muy fácil que, digamos, vuelva a agarrar vuelo gracias al aire y entonces llegan a las comunidades que están cercanas a las zonas de los residuos mineros. Y de nuevo, creo que también se ha hablado mucho del tema de la actividad minera y tal vez una cuestión que se ha dejado un poco de lado es lo que tiene que ver con los residuos. Cuando se les empezó a prestar más atención fue a partir de un desastre que hubo hace 5 años, en el 2019, en una región que se llama Brumadinho, en Brasil, donde pues básicamente se rompió una presa con una cantidad enorme de metros cúbicos de lodo. Los residuos mineros muchas veces se ven en esta forma como de lodo. Entonces, cuando se rompe una de estas represas, lo que ocurre es básicamente una inundación. Y eso fue lo que pasó en Brasil. Y lamentablemente se cobró la vida de alrededor de 272 personas. Y bueno, ese fue, digamos, el detonante también de la investigación que tuve la oportunidad de cubrir. Una investigación realizada por la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil, donde justamente analizaron los efectos a la salud de el polvo que se liberó de estos residuos mineros, ahora que ya se secaron después de que ocurrió la inundación. Claro, que justo te iba a preguntar cómo habías llegado a este tema o este tema, cómo había llegado a ti. Cuéntanos un poco más de lo que encontraste en este caso de Brasil. Sí, claro. Bueno, como encontré el tema, básicamente fue el monitoreo que hago comúnmente de las publicaciones científicas que se llevan a cabo en Latinoamérica y el Caribe. Haciendo este monitoreo me encontré de esta publicación donde justo se registran estos efectos en la salud. Eh, el primer estudio que encontré hablaba específicamente acerca de los efectos que encontraron ya en infancias de Córrego de Feixão y Parque de Cachoeira, que son las dos regiones que estudiaron. Y sí, básicamente lo que encontraron es que las y los niños que viven en estas ciudades afectadas por el lodo del desastre minero de 2019 tienen mayor posibilidad de experimentar afectaciones como alergias, tienen mayor propensión a enfermarse de las vías respiratorias y en general hay más complicaciones y estos hallazgos se replicaron también en sus estudios que hicieron ya en adultos. De igual manera, lo que se encontró fue como mayor propensión a presentar problemas respiratorios. Roberto, este caso particular que ha sido publicado,
se repite en otras mineras? Hablemos, por ejemplo, en el caso de México. Tiene que ver si es una mina de plata, si es una mina de oro o de algún otro mineral. ¿Varía la contaminación que pueden generar en el medio ambiente? Aquí en México, por ejemplo, hablé con la investigadora Verónica Moreno Rodríguez de la Universidad de Sonora y Rafael del Río Salas de la UNAM. Eh, con ellos platicamos acerca justamente de la variedad que hay de residuos mineros y claro que estos dependen del tipo de mina de los cuales son derivados. No es lo mismo hablar de una mina de cobre que una mina de hierro y los componentes potencialmente tóxicos que vamos a encontrar en sus residuos también varían mucho dependiendo del tipo de mina. Ahora también el otro problema que encontramos es que muchos de estos residuos mineros llevan cientos de años. Ese es el caso particularmente en México. Me comentaron, por ejemplo, de residuos mineros en el estado de Guerrero que llevan más de 400 años. Y lo que ocurre con residuos de ese tipo es que básicamente se convierten en el paisaje de las personas que viven en esas regiones, ¿no? Por ejemplo, Rafael del Río me comentaba que los residuos mineros en San Felipe de Jesús, Sonora y en Nacosari a veces incluso se usan para fotografías de bodas porque pues presentan como estos terrenos con colores llamativos y bueno, básicamente se convierten en el paisaje de las personas y eso hace que sean incluso más riesgosos. Eh, entonces... Digamos que para describir el problema de los residuos mineros, creo que la palabra más indicada es muy complejo. Es complejo por la diversidad que hay de minas, es complejo porque no hay mucha información al respecto y sobre todo porque muchos de estos residuos mineros llevan cientos de años e incluso se llevaron a cabo antes de que hubiera legislaciones más estrictas acerca de cómo se deben de tratar estos residuos mineros. Qué interesante, pero qué doloroso al mismo tiempo esto que nos refieres, ¿no? La gente se acostumbra al entorno, se acostumbra a enfermarse, normaliza estas afecciones y me recordaba mientras te escuchaba algo similar a lo que ocurre con el río Santiago. La gente que está respirando constantemente también esta emanación de contaminantes, pero aún peor, la gente que consume agua contaminada en los alrededores o en los márgenes del lago de Chapala, en fin, que lamentablemente tenemos comunidades enteras sufriendo, padeciendo algún tipo de daño en la salud, pero pareciera que tanto ellos como nosotros, tristemente, la sociedad, los medios de comunicación y peor las autoridades, nos acostumbramos a este tipo de casos, Roberto. Así es. Creo que es agridulce decirlo, pero a partir del desastre de Brumadinho, algo que sí sucedió es que se empezó a prestar mucha más atención a este problema, no solo del lado científico, sino incluso del lado, digamos, como de la regulación internacional. Entonces, por ejemplo, se empezó a gestionar esto que se llama el Estándar Global de Residuos. Es un esfuerzo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en conjunción con eh, empresas mineras y con financiadores para poder, digamos, tener como un estándar mínimo de cómo se deberían de tratar los residuos mineros. Esto incluye el diseño de las represas para evitar que se rompan las represas y vuelva a ocurrir un desastre como el de Brumadinho, pero también el tratamiento que se le deba de dar a estos residuos para que no sigan liberando estos elementos que son potencialmente tóxicos para la salud humana y, bueno, también para la salud del medio ambiente. Claro que pues es un problema muy complejo y requiere no solo de un financiamiento fuerte, sino también de la voluntad política de los gobiernos en Brasil, por lo mismo, por las mismas consecuencias del desastre. Es, digamos, como tal vez un ejemplo de voluntad política, pero en otros países donde no hemos tenido desastres tan, eh, digamos, mediáticos como el de Brumadinho, la atención no es la misma, pero cabe aclarar que estos desastres no son raros, ocurren muy comúnmente y se puede revisar, hay bases de datos que registran todos los desastres mineros
que ocurren en el mundo y esta se está actualizando constantemente. Tú que has tenido oportunidad de acercarte a esta industria, la industria minera, a través del estudio de la investigación periodística, ¿crees que sea positivo, por lo menos empezar por algo, esta idea del presidente López Obrador de expropiar las minas, ¿no? Hasta cierto punto, quizá la palabra suena fuerte, pero prácticamente sería eso, expulsar a las empresas extranjeras que hoy por hoy controlan y dominan las minas en nuestro país, particularmente empresas canadienses, que son las que se han apropiado de todas estas minas? Creo que, creo que el Estado es como estando en el supuesto de que se expropiaran, por ejemplo, estas minas que ya no pertenecieran a empresas que no son mexicanas. eh, las empresas mexicanas y el Estado mexicano tienen la misma capacidad de ser destructivas que las empresas que no son del país. Entonces, para mí el problema no tiene tanto que ver con quiénes son dueños de las empresas, sino de las leyes que regulan tanto sus residuos como sus actividades y que existan los mecanismos para que estas leyes se apliquen. Y algo muy importante también es que estas leyes se diseñen tomando en cuenta no solo la evidencia científica que hay disponible, porque hay mucha, sino también las opiniones, los conocimientos de las comunidades que son las principalmente afectadas por estas industrias. Comunidades marginadas, comunidades indígenas, como es el caso de Chile, que también tuve la oportunidad de cubrir. Eh, entonces, creo que eso es lo principal. Tal vez no depende tanto de quién es el dueño, sino de las leyes que existen y que estas leyes estén diseñadas a favor de la salud y el bienestar de la población. Coincidimos totalmente contigo. Pues te agradecemos muchísimo, Roberto, que nos hayas acompañado esta noche y muchas gracias por compartirnos parte de tu investigación, que como bien dices ha sido publicada ya en medios internacionales y por supuesto que seguiremos muy atentos de tu trabajo y ojalá tengamos oportunidad de charlar nuevamente. Muchas gracias. Ojalá sí. Muchísimas gracias y un saludo al auditorio. Gracias. Es Roberto González, periodista de Ciencia y Medio Ambiente. Vamos a la pausa, regresamos.